Buenos días, yo soy Fernanda Yeguana de tercero A de Biotecnología y vamos a hablar hoy sobre la capacidad calorífica del xenón. Eh, Como podemos ver aquí, comenzaremos con un poco de información general sobre el xenón, cuyo símbolo químico ya aquí podemos ver en las diapositivas. Su número atómico es el 54 y su mayor característica es que pertenece al grupo de los gases nobles, ¿no? También su estado normal, esta temperatura ambiente, es un gas incoloro e inodoro e inerte. ¿Ya? El xenón se usa en varias partes de la industria, aunque por su escasez no llega a ser tan explotado como podría. Varias de estas son la iluminación, como en lámparas, usadas tanto en proyectores como en autos, la medicina, anestesia en algunos países, también está motores iónicos, ¿no? En los que se utiliza como combustible el xenón para la propulsión espacial. Y también dentro de lo que es el área de investigación tenemos la resonancia magnética e estudios en dinámica de fluidos. Gran parte de su comportamiento se basa en que temperaturas y presiones específicas moderadas para el xenón, este se comporta mayoritariamente como si fuera similar a un gas ideal. ¿Ya? Nosotros, para hablar sobre la capacidad calorífica que tiene el xenón, cogimos un artículo con un Q1 que es confiable para tomar datos de ahí, extrapolarlos y utilizarlos de manera para poder obtener varias cosas que vamos a hablar aquí. Pero para realizar esta investigación tuvimos que tener tres puntos en cuenta eh, muy importantes. El primero es que el sistema va a ser un sistema simple químico. Esto quiere decir que de parte del calor va a tener su temperatura diferencial de entropía, pero de parte del trabajo solamente va a tener un trabajo, que es presión-volumen, que siempre se utiliza como trabajo. Y como es simple, no puede tener otros trabajos. Entonces, el segundo punto es que este comportamiento que ya habíamos hablado de que es similar a un gas ideal, por lo que podemos utilizar ecuaciones que son técnicamente usadas para el gas ideal y solamente extrapolar un poco a los datos ya obtenidos del artículo. El tercero es la capacidad calorífica en sí, todo lo que es los cálculos y los datos ya encontrados. Ya. Pasando a hablar de lo propio, la capacidad calorífica es un valor, me paso acá, para que se pueda ver, es un valor dependiente de la sustancia. O sea, dependiendo del sistema que estemos estudiando, va a cambiar el valor de la capacidad calorífica. Entonces, también va a cambiar dependiendo a qué tanto estamos estudiando el sistema, porque va a ser que mientras mayor proporción tengamos del sistema, más calor va a necesitar. Por eso se define la capacidad calorífica como el calor que se necesita aplicar al sistema para cambiar su temperatura. Pese a que suena que el calor y la temperatura son lo mismo, solamente está relacionado en esta ocasión a cuánto se tiene que mover, eh, por decir, al sistema para llevarlo a una temperatura, ¿no? Y la mayoría de veces se realiza esto ocurre a partir del trabajo, ¿no? Eh, Como pues, en la presencia de presión y volumen. Entonces, en sus condiciones base, tenemos que a presiones de 0,1 megapascales, esta temperatura es de 500, 1000, 1400 y 2000 Kelvin, ¿no? Esto es lo que se suele manejar, los datos que encontramos dentro de este artículo y de algunos otros, pero ahorita voy a presentar una tabla más específica para que se tenga más en cuenta los valores con los que estamos trabajando, ¿no? La capacidad molar, en este caso, que nos va a servir mucho más que esté en fracciones molares, que se va a suponer que va a ser a mol, dice que entonces las capacidades que encontramos es que la capacidad calorífica a un volumen constante es de 12,47 julios sobre mol por Kelvin. Y en cambio su capacidad calorífica a presión constante es de 20,78 julios sobre mol por Kelvin. Aquí tenemos un dato sobre la masa molar del xenón que nos sirvió para tener los datos. Parte importante de esto también es cómo se obtiene. Aquí está la fórmula de la capacidad calorífica, que es la diferencial del calor sobre el tiempo, que es técnicamente lo que estamos refiriendo de esto de cuánto calor se necesita. Ahora, aquí está la tabla de la que estaba hablando, es la tabla de la capacidad calorífica que está a volumen constante. En esta tabla obtenida del artículo tenemos estas temperaturas de aquí a estas presiones de acá, porque es muy demorado decir cada presión a cada temperatura, pero gracias a estos valores obtenemos la capacidad calorífica a volumen constante. Esto ya es una base para obtener el resto de preguntas que necesitamos para terminar de entender este tema. Ya, me voy a pasar acá. Y ahora vamos a hablar sobre los procesos que pueden ocurrir en el sistema, especialmente dentro de este artículo se habla en temperaturas y principalmente presiones que llevan al sistema a su punto crítico, ¿no? El artículo está basado mucho en eso, sobre que pese a que el salón se comporta como un gas ideal, es punto crítico, tiene fluctuaciones, tiene comportamientos anómalos, eh, pero aquí tenemos más cada proceso. Al tener un comportamiento, como se dijo, de gas ideal, ahora sí podemos utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, que es presión por volumen es igual a número de siglas por la constante de los gases ideales por la temperatura. ¿Ya? Con esto podemos modelar los procesos, que queda de la siguiente manera. La secuencia de procesos va primero un proceso isocórico, que podemos irlo viendo también en la gráfica de aquí,
es un proceso isocórico, o sea, a volumen constante, ¿no? Eh, que va desde el punto 1 hasta este punto 2. Aquí tenemos específicamente cuáles son los valores que toma en cada uno de estos procesos. En el punto 1 va a estar a 500 Kelvin, 100 kilopascales, y a 0,042 metros cúbicos sobre mol, ¿ya? Y va a pasar de manera constante, con el volumen constante, a 1000 Kelvin y a 200 kilopascales. El volumen se mantiene constante. Una vez colocados en este punto 2, hay un proceso isobárico, o sea, con la presión constante. Esta presión va a ser de 200 kilopascales, pero va a pasar de una temperatura de 1000 Kelvin a 1400 Kelvin. ¿Mm? Y va a pasar de un volumen de 0,042 a 0,058. Entonces, una vez estamos en este punto 3, va a realizar un proceso adiabático. ¿No? Esto en este caso es el que estamos planteando, para que termine de ser un proceso cíclico también y regrese a su punto inicial. Entonces, en este proceso adiabático, aquí está un poco más recto, pero por el programa que se utiliza para hacer el gráfico, pero debería ser un poco más curvo, ¿no? En el que se muestra el descenso de tanto la temperatura como la presión y del volumen. Porque pasa de 1400 Kelvin a 500 Kelvin, también pasa de 0,058 a 0,042 en volumen molar, y pasa por último de 200 kilopascales a 100 kilopascales. Entonces, así quedaría la gráfica de estos procesos a presión-volumen, con los cuales podemos pasar a lo siguiente, que es los calores específicos y las energías. Primero vamos a calcular los calores específicos dentro del proceso isocórico. Nosotros sabemos que el proceso isocórico es a volumen constante, por ende, tenemos la capacidad calorífica a volumen constante, que es igual a la diferencial del calor sobre la diferencial de la temperatura a volumen constante. Esto nos da un valor de 12,47 joules sobre mol por Kelvin. En cambio, en el proceso isobárico, tenemos que la capacidad calorífica relacionada a la presión es igual a la diferencial del calor sobre la diferencial de la temperatura, todo a presión constante. Y esto es igual a 20,78 joules sobre mol por Kelvin. Todo esto, todas estas fórmulas se pueden desarrollar a partir de la fórmula fundamental de la termodinámica. Ahora vamos a pasar a la energía interna y a la entalpía. La energía interna la vamos a calcular específicamente en el proceso isocórico, en el primer proceso. Entonces, en este primer proceso tenemos el incremento en la energía interna, es igual a la capacidad, al calor específico a un volumen constante, con la diferencial de las temperaturas, que da 6235 joules sobre mol. Y asimismo la entalpía la vamos a estudiar sobre el proceso isobárico, que es el segundo proceso. Entonces, tenemos que el incremento de entalpía es igual, en cambio, relacionada al calor específico con relación a la presión constante de la temperatura 3, o sea, la diferencial de las temperaturas dentro de ese proceso, y da igual a 8312 joules sobre mol. Entonces, ahora podemos calcular el trabajo adiabático. Molar porque estamos utilizando unidades molares para que todos estos cálculos puedan ser más fáciles, más homogéneos. Entonces, dentro de este proceso adiabático, que es el último proceso del tercero, ya vimos las condiciones que pasan, ¿no? Entonces tenemos la relación entre los valores, donde gamma va a ser igual a 1,666. Entonces tenemos que el trabajo que queremos calcular es el número de partículas por la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencial de la temperatura, todo sobre gamma menos 1. Entonces, al obtener todos estos valores y ponerlos dentro de esta fórmula, obtenemos que el trabajo es igual a 8435 joules sobre mol. Con esto ya podemos llegar a las conclusiones. Más que nada, son como conclusiones más generales porque todo lo que es los cálculos es un poco más complicado tener conclusiones más asertivas al respecto, al hacer cálculos un poco más teóricos, pero podemos decir que el xenón efectivamente se comporta con gas ideal, dado que obtenemos valores similares a los que nos ofrece el artículo utilizando la ecuación de los gases ideales. Pero esto puede cambiar cerca de la temperatura crítica. Eh, entonces, ¿por qué? Porque dentro de este estudio dicen que hay muchas singularidades que pasan alrededor de los 289 grados Kelvin, que es la temperatura de crítica del xenón. Entonces, la capacidad calorífica a presión y volumen constantes son también, o sea, sus valores son constantes, a menos que estén en este punto crítico que causa como este desbalance en el xenón. Y también se estiman valores teóricos, como podemos ver con los cálculos del incremento de la energía interna, del incremento de la entalpía y del trabajo realizado en el proceso adiabático. Todo esto en unidades que favorecen su estudio. Aquí tenemos referencias, en la que está subrayada es el estudio específico en el que nos basamos, en el que tiene un Q1, y eso sería todo para hablar un poco más, o sea, del xenón y sobre su capacidad calorífica y sobre sus propiedades. Muchas gracias.